Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Canta, danza, pues año de jubileo es. Canta, danza, hijo de Dios, venid en libertad. Alzad el arca sacerdote del Señor, traed la acción sobre los hombros. Cantad y danzad en la presencia del Hijo de Dios, venid en libertad. Canta, danza, pues año de jubileo es. Canta, danza, Hijo de Dios, venid en libertad. Alzad el arca sacerdote del Señor, traed la acción sobre los hombros. Cantad y danzad en la presencia del Hijo de Dios. Alzad el arca sacerdote del Señor, traed la acción sobre los hombros. Aleluya. Canta, danza, canta, danza, pues año de jubileo es. Canta, danza, Hijo de Dios, venid en libertad. Alzad el arca sacerdote del Señor, traed la acción sobre los hombros. Cantad y danzad en la presencia del Hijo de Dios, venid en libertad. Alzad el arca sacerdote del Señor. Aleluya. Que te alaben los cielos y la tierra, y el mar nunca cese de alabar al que habita en los inaccesibles, al Dios sabio, adorable e inmortal. Y su novia elegida en lo eterno y comprada con sangre en la cruz, hoy levanta el trono excelso, alabanza al digno Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, alabanza al digno Jesús. Que te alaben los cielos y la tierra, y el mar nunca cese de alabar al que habita en los inaccesibles, al Dios sabio, adorable e inmortal. Y su novia elegida en lo eterno y comprada con sangre en la cruz, hoy levantaste el trono excelso. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Alabanza al digno Jesús! No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo.
rostro, yo alabo a mi Cristo. Amén, amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de los medios por el cual es transmitido este servicio. Es un privilegio para mí estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor, que es lo mejor que cada uno de nosotros tenemos para compartir de parte del Señor. Simplemente Dios nos ha revelado su palabra para aquellos quienes le conocemos, nos ha revelado su palabra, las buenas nuevas de salvación, la buena noticia de Dios, lo que satisface la verdadera necesidad del hombre. Dios nos ha dado acceso a todo lo que es Dios a través de su palabra, revelada a nuestras vidas, para que nosotros hagamos un comunicado o comuniquemos estas buenas cosas a aquellos que lo necesitan. Entonces, la verdad es como si uno estuviera dando lo mejor y, digamos, corrijo al mismo tiempo, es nosotros dando lo mejor o compartiendo lo mejor, que es la palabra de Dios, que son todas aquellas promesas que Dios hizo para el hombre y para la mujer, para restaurarlo a su condición original. Recuerden que el principal propósito de Dios para el hombre y la mujer es restaurarlo a su condición original, eso es decir, antes del pecado, en el principio, antes del pecado, antes que Adán y Eva pecaran. Todo era felicidad, todo era paz, todo era amor, todo era bueno, todo era perfecto. De hecho, el Señor vio, y dice la Escritura que Él dijo, vio Dios que era bueno, y cada vez que Dios creaba algo, era todo perfecto, bueno, de provecho, nada de mal tenía. No había muerte, no había nada de esas cosas que la verdad afligen nuestros corazones. Todo era felicidad. Hasta que vino el pecado, o sea que el pecado es el causante de todo tipo de problemas que usted y yo conocemos en la vida. Entonces Dios quiere volvernos a esa condición como, digamos, como hijos de Dios. Ahora en una condición restaurada, libres del pecado. Y también en un mundo restaurado. Pero Dios lo hace en este orden. Primero Dios restaura al hombre y luego Dios pone a ese hombre en ese lugar nuevo y bueno que Dios ya tiene predispuesto en realidad, porque Él lo prometió y así será. Sabemos que Dios ha de purificar esta tierra con fuego. Dios ha de traer cielos nuevos, tierra nueva. Pero para eso primero debe Dios hacernos primero nuevos a nosotros, nuevas criaturas, luego hombres y mujeres maduros en Dios. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual, porque no es suficiente nacer, es necesario crecer y llegar a la madurez. Entonces todo esto es por la gracia del Señor a través del sacrificio que Él hizo para que todos nosotros pudiéramos ser participantes de su naturaleza divina y nosotros pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo, que es la naturaleza divina de Dios, habiendo nacido de nuevo, y luego rendirnos a la ley de Dios, que es a través del Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, para que Cristo, que es el Espíritu Santo, crezca en nosotros, de manera que Él tome la preeminencia, el control absoluto de nuestras vidas. Pero eso es un proceso que Dios ha de llevar a cabo en cada una de nuestras vidas, en ese lidiar constante, en las áreas que nosotros tenemos falencia y necesitamos ser perfeccionados. Dios va
a perfeccionar esas áreas en nosotros, siempre y cuando nosotros tengamos el Espíritu Santo y siempre y cuando nosotros nos rindamos al Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a ser perfeccionados por Dios para, el fin es, llegar a madurez. Básicamente madurez en Dios es ser como Cristo, es ser como Jesús aquí en la tierra. La manera como Él vivió, la manera en que Él fue en muchos aspectos en vida y en poder, reflejando la gracia del Señor en todo aspecto, debemos ser semejantes a Él. Y cuando ya nuestra tierra, digamos, Dios haya terminado esa casa espiritual que somos nosotros, ya la haya completado perfectamente y Dios tenga la preeminencia en nosotros, entonces ahora sí podemos darle paso a un cielo nuevo, una tierra nueva. Dios espera por nosotros, Dios espera por sus hijos. Y luego que sus hijos se hayan manifestado, que eso es precisamente lo que Romanos 8 nos dice, la tierra está gimiendo por ver esta manifestación. ¿Por qué? Porque ese será el preciso momento cuando la tierra va a empezar en ese proceso también de liberación. Dice que va a ser liberada la liberación gloriosa de los hijos de Dios. O sea que luego que nosotros seamos libertados, los dueños, o vamos a decirlo así, los señores de esta tierra, sean libertados completamente, me refiero a la raza humana, porque Dios es el creador y el hombre es el señor de la tierra, debido a que Dios así lo estableció para que señoreara sobre la tierra. Cuando los señores de la tierra sean libertados, entonces la tierra también será luego libertada. Y como dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces allí daremos paso a un cielo nuevo, una tierra nueva, porque ya la tierra va a empezar un proceso rápidamente de restauración también y de liberación de la condición a la cual fue sujetada por causa del pecado que fue en el principio. Bueno, hice como esta pequeña acotación o pequeño comentario, pero básicamente es como una manera de hablarles sobre esa esperanza gloriosa que todos tenemos. Ciertamente usted y yo tenemos necesidades en lo humano, queremos ciertas cosas, alcanzar ciertas cosas, pero déjeme decirle que esto no... las cosas que usted necesita en lo personal no deben ser más importantes que el plan glorioso que Dios tiene ya en desarrollo y está a punto de finalizar, cuando ya su obra sea completada en nosotros y luego este proceso que ya hemos hablado se complete, porque precisamente de qué nos vale tener una buena vida aquí en la tierra, por ejemplo, comodidades, todo tipo de comodidades, todas estas cosas, en esta condición en la cual estamos viviendo. Por ejemplo, tenemos mucha riqueza, pero llega un momento en que todos debemos enfrentar la muerte. Porque ese es el, digamos, un decreto, si se quiere decir así, esa es la condición del hombre. El hombre muere, el hombre nace, crece, como dicen, crece, se reproduce, envejece y muere. Ese es el destino de todo hombre, de toda mujer. O sea que todo su esfuerzo que hizo en la tierra, al final, eso no le va a servir, el esfuerzo que hizo para adquirir muchas cosas, porque al final muere y no sabe a quién le queda lo que con tanto esfuerzo alcanzó en la tierra. Es decir que básicamente el hombre vive una vida vana y sin sentido. Cobra sentido nuestras vidas
cuando nos damos cuenta que hay un plan glorioso de Dios, que hay vida después de la muerte y que hay un plan de Dios de, digamos, de restauración, no solamente para el hombre, sino para darle a ese hombre restaurado. Solamente los hombres y mujeres restaurados tendrán derecho a esa tierra restaurada, y allí sí ya no veremos muerte. Allí sí ya no veremos destrucción, allí ya no veremos maldad. O sea que es como si tuviéramos que elegir una vida cómoda y placentera en la tierra, pero temporal, que dura, vamos a decir, un promedio hasta los 80 años, que puede vivir un hombre, el promedio, un hombre y una mujer, a una vida eterna, y gozando de la perfección. Oye, digamos que es más lógico escoger la vida eterna, rodeado de perfección y disfrutando de todas aquellas cosas buenas que pudieron disfrutar Adán y Eva antes del pecado, y no morir jamás. Vale sacrificar, si es necesario, una vida temporal de placeres y deleites temporales, valga la redundancia, por una vida eterna. Si se puede decir deleite o disfrute, un disfrute eterno. En nada tiene que envidiarle esa tierra nueva a esta tierra. Yo lo digo de esta manera, pero en realidad no hay comparación para ello. Estamos hablando de lo perfecto, que es aquella tierra nueva, algo imperfecto, que es el mundo en el cual vivimos. De hecho, no hay palabras para nosotros describir perfección en cuanto a la tierra y cómo será, porque nosotros no nacimos en perfección. Nosotros nacimos en una tierra decadente, en una tierra que estaba muriendo constantemente, en un mundo consumido por el pecado. Es decir, que básicamente nosotros no conocemos la tierra, o no nos podemos imaginar una tierra en perfección. Podemos hacer el esfuerzo, pero aún así no le podemos llegar. Entonces, hermanos y hermanas, y amigos y amigas que me escuchan en esta hora, sea consciente, o seamos conscientes, tengamos esto siempre en mente, esta promesa gloriosa. Ciertamente Dios también tiene cuidado de nosotros en esta vida temporal y nos da aquello que nosotros necesitamos. Pero recuerden, aun cuando no lo tengamos, aun aunque no lo recibamos de parte de Dios, y Dios sabe por qué, porque Dios sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Si Dios no se lo da es porque simplemente eso no le va a hacer bien. Entonces, tranquilo o tranquila. Siempre y cuando usted tenga a Dios en su noticia, siempre y cuando usted tenga el Espíritu Santo, la promesa gloriosa, el sello de Dios con el cual usted tiene la seguridad de que puede disfrutar de esa tierra nueva, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, esa vida nueva pero eterna. Si usted tiene esa seguridad, no le preocupe lo demás. ¿Por qué? Ya hice la comparación. Estamos hablando de lo perfecto, de lo imperfecto. Entonces, por eso es que digo, lo más importante, muchos se lo pierden porque muchos buscan a Dios para ser bendecidos. Simplemente. Tratan de hacer las cosas bien y agradar a Dios, pero es para ser bendecidos en esta vida temporal. ¿Qué tiene malo eso? Digamos que nada de malo. Lo malo estaría si usted pierde de foco lo más importante. Si usted se preocupa tanto por su bienestar temporal aquí, que el bienestar eterno, se descuida de ello, se descuida de que en realidad su vida, la mía, debe ser perfeccionada y llegar al punto de vivir una vida de abnegación, una vida de sacrificio y entrega total a la causa del Señor. ¿Por qué causa? Porque simplemente para ser perfecto se requiere despojar esas imperfecciones humanas de nosotros,
para que entre la perfección de Cristo en nosotros. Muchas de las cosas que Dios quiere hacer para con nosotros no las vamos a entender, pero démosle lugar a Dios en nuestras vidas, rindámonos a Él, vamos a entenderlo realmente. Vamos a entender lo que verdaderamente importa. Bueno, mis hermanos, disculpen esta extensión así, pero sentía decirles esto, de esto importante en realidad. ¿Por qué estamos haciendo estos, digamos, si se quiere decir, sacrificios de una u otra manera transmitir el mensaje de Dios? Porque no queremos que esto se vuelva algo rutinario, algo, digamos, sin sentido, como algo más, ¿no? Esto que estamos haciendo no es para satisfacer su conocimiento intelectual, ¿no? No es para hacerlo sentir bien por un momento a usted tampoco. Es simplemente que usted y yo, hermanos y hermanas, nos estimulemos a esa fe, a la confianza verdadera en Dios, de lo que Dios tiene prometido para cada uno de nosotros, para los vencedores, para los que quieren realmente y anhelan hacer su voluntad. Entonces, hermanos y hermanas, quisiera pues que conmigo abrieran el Salmo, el capítulo 42. Libro de Salmos 42. Vamos a leer todo el capítulo, no es muy largo, 11 versículos. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. ¿Cuánto te ha costado, Señor, Padre Celestial, hacer que el hombre y la mujer esté consciente, Señor, de lo que verdaderamente importa, de lo más importante, del plan glorioso, eterno y perfecto, de aquel gran galardón, Padre Celestial, aquellas cosas buenas que tú tienes para con nosotros, Señor, en ese futuro glorioso, cuando ya, Padre Celestial, lo mortal sea absorbido por la inmortalidad, la corrupción sea absorbida por lo incorruptible, Padre Celestial. Padre Celestial, tú quieres, Señor, libertarnos de esta condición de muerte, Padre Celestial, de esta condición temporal, Señor, porque aunque a veces tenemos días placenteros, deleites en esta tierra, Señor, Padre Celestial, son temporales.
a causa y por causa del pecado, Señor. Tú quieres un bienestar eterno para cada uno de nosotros. Padre Celestial, ¿y cuánto te ha costado a ti, Señor, mantenernos conscientes de ello, Señor? Ya que es fácil distraernos estando en este mundo, Señor, viendo tantas cosas, distracciones, Señor, que el enemigo nos presenta, Señor, para desviar nuestra atención de ti, Señor. Padre Celestial, reconocemos esto, Señor, que en muchos de los casos, Señor, nuestra vista se desvía de lo más importante, Señor, y por un momento, como si nos deslizáramos, Padre Celestial, andamos a la deriva, Señor, como si no tuviéramos esperanza, Señor, pero tu gracia es mayor, Señor, siempre. Padre Celestial, tu misericordia es grande y abundante, Señor. Padre Celestial, siempre llamas al hombre, siempre lo atraes a ti de alguna u otra manera, llamas su atención, Señor, porque hay algo importante que olvidó. Hay algo importante que olvidó. Padre Celestial, tú quieres que volvamos a ese sitio, Señor. Tú quieres que volvamos a ese sitio, Padre Celestial, donde olvidamos lo más importante, Señor. Donde tu pueblo, Señor, se descuidó, Padre Celestial, perdió el paso. Cada uno de nosotros, Señor. Hicimos las cosas a nuestra manera, Señor, confiados de que tú estarías con nosotros a pesar de que hiciéramos las cosas mal o no nos esforzáramos lo suficiente. Padre Celestial, pero tu palabra nunca deja de cumplirse. El cielo se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Padre Celestial, eso es lo que verdaderamente importa, lo que más importa. Tú dijiste, Señor, no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Padre Celestial, es necesario que nuestros pensamientos, Señor, estén enfocados en ti, nuestra mirada fija en ti, el autor y consumador de la fe, Padre Celestial. Porque, Padre Celestial, grande es el galardón que nos espera, Señor. Un futuro glorioso, Padre Celestial. Pero hay algo en nosotros que debe ser cambiado, Señor. Hay algo en nosotros, Padre Celestial, que debe experimentar, Padre Celestial, ese cambio genuino, Señor, para que la vida de Jesús, la vida de Jesucristo pueda verse a plenitud a través de nosotros, a través de estos cuerpos mortales, Señor. Padre Celestial, porque eso es lo que tú dijiste, Señor. Aunque muchos, Padre Celestial, justifican sus faltas, muchos de nosotros a veces entramos en una condición, Señor, de considerar nuestras debilidades. Tú nunca dijiste eso, que consideráramos nuestras debilidades, Señor, sino más bien, Padre Celestial, que tu poder se perfeccione en nuestras debilidades, Señor. Cuando somos débiles, Señor, y damos lugar a tu Espíritu en nuestras vidas, cuando somos fuertes, Padre Celestial. Ayúdanos a experimentar esa fortaleza en nuestras vidas. Sea tu presencia propicia en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Límpianos, Padre Celestial. Lávanos, Señor, con tu sangre. Que sea tu gracia, Señor, purificando nuestros corazones de toda cosa mala, Señor, y que te estorba a ti, Señor. Y que sea tu gracia. Que sea tu gracia, Señor.
manifestándose a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque reconocemos que necesitamos de ti. Necesitamos de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu rebose en nuestro ser, nuestra alma, Padre Celestial. Padre Celestial, para poder tener esa satisfacción plena en ti, aunque el mundo se caiga a pedazos en nuestro alrededor, Padre Celestial, poder estar, Padre Celestial, seguro en la roca de nuestra salvación. Danos de tu gracia, Señor. Danos de tu ayuda. Siga tu lidiar con tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a pagar el precio, a cumplir con la demanda, Señor, que tú exiges a cada uno de nosotros. Padre Celestial, porque aunque tengamos dificultades, Señor, y suframos, eso va a ser temporal, pero eterna será nuestra dicha en ti, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre Celestial. Que sea tu Espíritu, Señor, hablando en nuestras vidas una vez más. Glorifícate, Señor, en medio nuestro, Señor. Sea tu Espíritu hablando en nuestros corazones. Padre Celestial, y revelándonos el designio de tu voluntad, Señor. Que esa palabra tuya entre en nuestros corazones como una necesidad. Que no nos deje tranquilos, Señor. Sino que, Padre Celestial, tengamos presente siempre lo más importante para nuestras vidas, Señor, que eres tú, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Te damos las gracias. Amén. Bueno, vemos la gracia de Dios con nosotros siempre. Siempre está allí. No siempre la vemos, pero siempre está allí. No siempre la vemos porque a veces, digamos, estamos distraídos, pero es el Señor en su gracia. El Señor en su gracia que nos hace de alguna manera u otra recordar lo que verdaderamente importa. Bueno, en esta hora quisiera hablar acerca de y continuar con lo que nuestros hermanos han estado hablando y Dios nos ha estado guiando por aquí. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Eso es el título principal, y como subtítulo quería tomar la profundidad de Dios satisface cualquier necesidad. En este caso debemos mantener presente siempre en nuestras mentes que la principal necesidad que nosotros tenemos es espiritual más que natural, porque sabemos que la palabra del Señor dice: no solo el pan vivirá el hombre, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y realmente, si tenemos esa satisfacción espiritual en Dios, las necesidades que podamos tener en lo natural parece no importar mucho, porque es como si usted tiene lo más importante y considera lo más importante, aprecia lo más importante. Lo demás es algo con menos valor y de repente sí le preocupa, pero su confianza, mi confianza está puesta en el Señor, de que Él conoce nuestra necesidad, y porque Él lo prometió, Él dijo que buscáramos primero su reino y su justicia, y lo demás Él lo añadiría.
Él satisfacería esas necesidades en lo natural. Entonces, tengan en cuenta de que la principal necesidad que tenemos es espiritual. En esto se basa este subtema. La profundidad de Dios satisface cualquier necesidad. Y el tema principal es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Entonces, en este caso, tomamos esta escritura del Salmo capítulo 42, y es un salmo muy interesante porque el salmista hablaba de esa gran necesidad que tenía de Dios en ese momento, y eso es algo muy importante porque es el reconocimiento. Algo muy importante o que es de importancia es el reconocimiento. El reconocimiento es lo que nos permite ir a una etapa más allá. Si usted reconoce su condición, ahora la siguiente pregunta que va a hacer. Muchas veces reconocemos, pero no damos pasos más allá. En este caso, el salmista estaba reconociendo su necesidad de Dios, su sed de Dios, y también su interés en ir más allá, y también pues su decisión de ir más allá, porque en este caso él decía que se iba a acordar de Dios en medio de esta dificultad, y él iba a recibir respuesta de parte del Señor, como dice aquí: Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas, desde el monte de Mizar. Una decisión de acordarse de Dios. Eso implica dar ciertos pasos. Ya hay un reconocimiento, ahora hay un paso para que está dando más el salmista, que es acordarse ahora sí del Señor desde el lugar en el cual está. Obviamente en este caso, cuando uno se acuerda, en este caso hay ciertas acciones que siguen al acordarse. Entonces él decía: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Ven? En este caso hay pasos que ya había decidido tomar, partiendo del reconocimiento de que necesitaba realmente de Dios. Ahora, recuerden, la profundidad de Dios satisface cualquier necesidad. ¿Cómo se puede ver esto? Básicamente, la respuesta está intrínseca en lo que dice aquí: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. En este caso, la profundidad de Dios en cualquier área satisface la necesidad del hombre. Por ejemplo, la profundidad de la redención divina satisface la necesidad del hombre de ser salvado. La profundidad de Dios en cuanto a sanidad, vamos a decirlo de esta manera, satisface la necesidad del hombre en la enfermedad. En este caso, necesita ser sanado. Todo lo que está en Dios satisface la necesidad del hombre. Así el hombre fue creado. El hombre no fue creado, el hombre y la mujer no fueron. Bueno, el hombre no fue creado para vivir una vida separada de Dios. Ya vemos lo que pasa cuando vivimos una vida separada de Dios. En el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios se apartó de ellos. De eso se trataba, o en eso consistía la muerte, básicamente. Dios se iba a apartar de ellos, la vida se apartó de ellos. Entonces,
ya el hombre no tenía esa comunión con Dios, esa cercanía con Dios, porque el pecado es esa gran barrera o ese gran abismo que nos separa de Dios. Por lo tanto, en este caso, esa separación de Dios perjudica al hombre y a la mujer. ¿De qué manera? Bueno, todo tipo de mal viene a causa de la lejanía del hombre de Dios. Toda enfermedad, toda muerte, todo dolor, todo sufrimiento, bueno, esto es lo mismo, todo problema, toda corrupción, todo tipo de mal, todo lo que es malo, todo lo que usted pueda categorizar en mal, todo eso vino a raíz que el hombre se separó de Dios. Entonces, al Dios estar en nuestras vidas, entonces nuestras necesidades se disipan. ¿De qué manera? Hermanos y hermanas, la principal necesidad que el hombre tiene es de un cambio en el interior. Porque realmente esta condición de pecado en la cual cayó la humanidad nos afecta, digámoslo así, de adentro hacia afuera. De adentro porque el hombre desea pecar, por cuanto dentro del hombre mora el pecado. Dentro del hombre hay una ley que le hace desear, anhelar el pecado. Aunque el pecado es malo para el hombre. Entonces, si una persona está constantemente haciendo algo que le perjudica, esa persona está necesitada de ayuda, porque solo no puede, porque no puede dejar, en este caso hablando, de que no puede dejar de hacer aquello que le perjudica, está esclavo de sus deseos. Normalmente esto se ve en aquellos que tienen como vicio la droga, cayeron en ese vicio. Algunos de ellos, no sé si todos o la mayoría o un poco, no sé la verdad porque no he tenido esa relación tan estrecha, pero sí conozco un poquito de lejos esa situación. Y sé que algunos se dan cuenta, o es lo que he visto, pues, que algunos están conscientes de que las drogas le traen mal, pero no pueden vivir sin las drogas. Es un mal. Le daña su relación, digamos, con su familia, y eso hace que perjudique a otro, pero quiere dejarlo y no puede. Entonces normalmente estas personas van a rehabilitación, por eso van a rehabilitación, algunos, digamos, por voluntad propia, para ser libres de esta condición, esperando que alguien les ayude, que alguien les ofrezca un método para ser libre de tal condición. Entonces, hay una necesidad de ser libre de eso. Y siendo libre de eso, entonces su vida, digamos, cobrará un poco más sentido, si se quiere decir así, porque está viviendo en la vanidad de su mente, por causa de que vive cautivo de su deseo. Entonces, solo eso es lo que tiene en su mente y vive perjudicando a los demás. Pero en el momento en que, digamos, llega a controlar este mal, entonces ya su vida cobra más sentido en el sentido de que ya va a hacer lo que realmente quiere hacer, porque quizás no quiere perjudicar ya más a sus familiares o quienes lo rodean, o quiere tener una vida, una buena vida, y no vivir esclavo de su deseo. Entonces, pero para eso debe ser libre de esa condición. Entonces, bueno, es un proceso que normalmente hacen con ese tipo de personas, allí en los centros de rehabilitación y esto. Nosotros como cristianos lo que le podemos ofrecer es el poder de Dios efectivo para ser libre de esa condición, porque ciertamente funciona. Solamente le estoy dando un ejemplo en las cosas naturales. Entonces, en este caso, el hombre nació
cautivo de sus deseos, cautivo del deseo de pecar. Por eso el salmista decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, realmente el hombre tiene como principal necesidad ser libre de sus deseos pecaminosos, del deseo, o sea, libre, sí, del deseo de pecar, para resistirse al pecado y hacer lo correcto. Pero la manera de ser verdaderamente libre es recibiendo a Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Alguien podría decir, pero es que usted lo hace ver como que no hay otra opción que ser cristiano, o como algunos dicen, evangélico, para poder ser libre del pecado y hacer las cosas correctas. Pero yo puedo hacer lo correcto sin tener que ser cristiano o ir a la iglesia. Bueno, amigo y amiga que pudiera tener esta duda, en realidad solo existen dos leyes. La ley de Dios y la ley del pecado. El hombre fue creado según Dios, a la imagen y semejanza de Dios, para proyectar a Dios en su esencia, en su ser. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, un ser espiritual. Luego Dios le hizo un cuerpo de tierra, cuando en el capítulo 2 dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, entonces Dios le creó un cuerpo. Pero en realidad el hombre en esencia es un ser espiritual, un ser eterno, un ser llamado a reflejar los atributos divinos de Dios. Por naturaleza, el hombre tenía la ley de Dios. No existía otra ley en el hombre, solamente la ley de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre compartía, o Dios había compartido su esencia con el hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Voy a tomarle un momento aquí para Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, en este caso, claramente está aquí. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para reflejar sus atributos, señoreando sobre todo. Y no señorear por señorear, sino que iba a contar con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, con la ciencia de Dios, con el poder de Dios en sus múltiples manifestaciones y operaciones, para poder hacer y cumplir con la labor que Dios le había encomendado. Porque fíjense, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgarla. El hombre tenía que señorear, juzgar la tierra, o sea, hacer que todo esté, o velar porque todo esté cumpliendo con el decreto de Dios. O sea, básicamente el hombre iba a estar por encima de la creación. Para esto tenía que contar con la ciencia de Dios, con el conocimiento de Dios al haber creado todas estas cosas, y con la ley con el conocimiento de la ley de Dios impuesta en cada una de las cosas que creó. Todos esos atributos de Dios debían estar en el hombre. O sea, todas las manifestaciones del poder de Dios iban a estar en el hombre, para el hombre conocer bien a profundidad la naturaleza y poder señorear sobre ella.
No cualquiera señorea y juzga correctamente. Entonces, básicamente allí es donde vemos reflejado o intrínseco, más bien, los atributos de Dios en el hombre. Ahora, Dios creó así al hombre, con la ley de Dios. En el hombre solamente existía la ley de Dios, por naturaleza. El hombre se movía a la manera en que Dios había determinado que lo hiciera. No como si Dios lo tuviera control remoto o algo así por el estilo, no. Sino que más bien que el hombre cumplía con las expectativas de Dios. Dios le dijo al hombre lo que tenía que hacer y lo creó para el propósito que tenía que hacer, y precisamente el hombre lo estaba haciendo de por sí, porque para eso había sido creado. El hombre estaba bien, el hombre estaba feliz en su condición. Ahora, hasta que llegó el pecado. Cuando llegó el pecado, vino otra ley. Había una ley, nació una ley o llegó una ley diferente a la de Dios, que va en opuesto a la de Dios, contrario a Dios, que desobedece a Dios, que hace lo opuesto a Dios. Por eso dice la Escritura así. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Cuando habla de los designios de la carne, está hablando de la ley de la carne, que ahora está en nosotros, que es la ley del pecado. Recuerden, nosotros, cuando habla de carne, en este caso habla de la carne, habla del pecado, básicamente, que está en nuestra carne, en nosotros, pues, la ley del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre, básicamente, originalmente, el hombre es un ser espiritual. Solo Dios le creó un cuerpo de carne, un cuerpo del polvo de la tierra para poder, digamos, labrar la tierra, si se quiere decir de esta manera. Pero en su esencia el hombre era un ser espiritual. Simplemente tenía como un traje puesto, el cuerpo que Dios le dio. Pero en el momento en que el hombre pecó, entonces el hombre llegó a ser carne, por causa del pecado. Entonces, lo que habla en cuanto a los designios de la carne, habla de la ley del pecado. De hecho, ustedes lo pueden leer antes, en el capítulo anterior, Romanos capítulo 7. Estamos leyendo Romanos capítulo 8, el versículo 7. Ahora, en el capítulo 7 habla exactamente de lo que le estoy hablando, la ley del pecado, que está en nuestra carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Bien? Es opuesto, la ley del pecado. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, para que estén claros, es que sí existe la ley de Dios y la ley del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 25, solamente esta parte. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjense, la carne, en nuestra carne está la ley del pecado. Y viene a estar en nosotros la ley de Dios. Es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, como lo leemos en el versículo 9 ahora del capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, que la ley de Dios, que nos va a llevar a la obediencia a Dios y a hacer la voluntad de Dios, que es opuesta al pecado, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va. Es la ley de Dios. El Espíritu Santo es la ley de Dios. No por nada dice la Escritura que pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, si no me equivoco, así dice la Escritura. Entonces,
¿a qué ley se refería en realidad? No se refería a la ley como la ley que manejaba el pueblo de Israel, no. O sea, hablando de la Biblia, el Antiguo Testamento, no. Está hablando de la ley de Dios a través del Espíritu. Entonces, en ese caso, debemos tener en cuenta esta parte. Entonces, bueno, esta escritura no la consigo ahorita, pero ustedes la pueden buscar en sus casas. Cuando el Señor dice esa parte, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, en este caso, deben, bueno, aquí está una parte de lo que les digo. Hebreos capítulo 10 dice, Hebreos capítulo 8 versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Fíjense, es claro que aunque Dios le había dado la ley a su pueblo, la ley, o sea, hablando del pueblo de Israel, antes de Jesucristo, le había dado la ley a través de Moisés, les había dado la ley en tablas de piedra, pero esa ley nunca pudo estar en sus corazones. El deseo de Dios era que estuviera en sus corazones. El punto es que no podía estar, porque la manera de estar era a través del Espíritu Santo. Tenían que recibir el Espíritu Santo. No hay otra manera. La ley de Dios es impresa en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. No hay otra manera, hermano y hermana. Esto es tan claro como se lo estoy diciendo. Pídale a Dios revelación para que lo vea claramente. Si no lo ve, no hay otra manera. No hay otra forma. Si lo hubiera, Dios no lo hubiera dicho, pero en realidad esta es la manera. Hay razones porque de hecho todo es perfecto. Vamos a ver si me pueden seguir hasta ese punto, pero esta ley que Dios le dio en tablas a Moisés, Dios quería que estuviera en sus corazones, pero no podía estar por cuanto estaba el designio de la ley de la carne, que es el pecado. Eso repele, repele o repela, digamos, es opuesta o está en oposición. Está en oposición a todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces tenía que venir un poder mayor para imponerse a pesar de la ley del pecado. Porque aunque recibimos el Espíritu Santo, la ley de Dios en nuestros corazones, la ley del pecado y de la muerte todavía habitará y habita en nuestra carne. Por eso ella es mortal, básicamente. Por eso esperamos la redención de nuestros cuerpos mortales, para que ya el pecado que está en nuestros miembros, que es lo que decía Pablo en Romanos 7, se vaya. Pero eso va a ser cuando nuestros cuerpos sean transformados. Pero eso no puede pasar todavía hasta que el hombre interior sea creado y sea, digamos, y crezca. Sea un hombre perfecto a la estatura de Cristo, o sea, a la semejanza de Cristo. Dios crea ese hombre interior cuando nos da el Espíritu Santo. Ahí empieza el Espíritu Santo a formarse en nosotros, en nuestros corazones,
A medida que nosotros entonces empezamos a rendirle a Dios cosas de nuestras vidas que no podíamos porque no teníamos el Espíritu Santo. No podíamos oponernos a la ley del pecado porque no teníamos con qué. Ahora tenemos la ley de Dios, la ley de vida, del Espíritu de vida en nosotros para oponernos a la ley del pecado, para ser más fuerte que la ley del pecado y rendir cada área de nuestras vidas, rendir nuestra mente, rendir nuestros corazones, rendir nuestro cuerpo, toda nuestra vida, todo nuestro ser a Dios. Entonces allí Dios podrá en nosotros crecer a medida que usted y yo nos vamos rindiendo. Ya Él va tomando la prioridad en cada área de nuestras vidas. Ya nosotros no estaremos haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, porque así lo decidimos. Pero eso es una decisión que usted y yo debemos tomar y es algo constante, una decisión constante que es lo que nosotros le llamamos rendición, una decisión constante de ceder nuestra voluntad a Dios. Así es como Cristo se va formando en nosotros o va creciendo en nosotros después o a partir de que recibimos el Espíritu Santo. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, vamos a empezar a sacrificar nuestro cuerpo, pero de una manera, en un sacrificio santo y agradable a Dios. Vamos a entregarle cada área de nuestras vidas a Dios para que Él haga con nosotros su voluntad. Entonces vamos a experimentar en nuestras vidas lo que es la verdadera santidad, lo que es la verdadera consagración, porque no podemos ofrecerle a Dios nada sucio, porque Dios es 3 veces santo. Entonces, si queremos darle algo de nuestras vidas a Dios, entonces debemos dárselo limpio. Si queremos darle nuestros pensamientos a Dios, entonces debemos dárselos limpios. Pero ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar la palabra del Señor, con guardar su palabra es que vamos a lograrlo. Pero ¿cómo vamos a guardar la palabra del Señor? Recibiendo el Espíritu Santo, porque de lo contrario no podemos agradar a Dios, porque los que viven según la carne, los que no tienen el Espíritu Santo, eso es lo que nos dice Romanos 8, no pueden agradar a Dios. Porque no pueden, no tienen con qué, no tienen una ley en sus miembros que pueda ir en contra de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la pregunta era, ¿por qué para ser libres del pecado tenemos que recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que recibir a Cristo en nuestras vidas? O como algunos dirían, ¿por qué tengo que ser evangélico? En realidad es porque no hay otra manera. Mire, hermanos y hermanas, y amigo y amiga que me escucha, aquí va a radicar la importancia en lo que voy a decir de recibir el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted es cautivo a la ley del pecado. Hermano, no hay otra manera, no busque explicaciones, no busque, amigo y amiga que me escuchan, no busque razones, no busque manera de argumentar. Solo existe una ley en su vida si no está el Espíritu Santo. Solamente existe una ley en su vida y es la ley del pecado y de la muerte, que se refleja a gran escala o poca escala, pero ahí está. Constante. ¿Por qué? Y esa es la ley que lo domina usted. Usted es siervo a esa ley. No hay otra manera, hermanos y hermanas. Si hubiera otra manera, Dios nos la dijera, pero esa es la manera. Romanos capítulo 6, versículo versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. ¿Usted le sirve a Dios y es libre del pecado? ¿O usted es libre de Dios y es siervo del pecado? No hay otra manera. Nosotros nacimos con la ley del pecado. Quizás en usted no se manifieste a gran escala haciendo el mal, pero en su corazón usted vive una vida alejada de Dios. En su corazón solo existe el mal. ¿Por qué digo el mal? Porque básicamente la condición del hombre por naturaleza es una condición egoísta. Solo existe algo que, si se quiere decir así, que no es egoísta para nada. Dice 1 Corintios capítulo 13, es el amor. El amor de Dios es el único que no es egoísta para nada. Pero solo, como es de Dios, solo Dios lo tiene. Y solo Dios se lo da a aquellos que tienen el Espíritu Santo. No hay otra manera de recibirlo. Otro tipo de amor es egoísta. Por mucho que usted ame, si no tiene a Cristo en su vida, usted es egoísta. En el fondo lo es. Aunque no se dé cuenta y no esté consciente de ello porque no medita al respecto, se dará cuenta de que todo lo que usted hace, lo hace es para, digamos, vivir una vida bien, usted más cómoda y placentera. Por eso es que se esfuerza por hacer el bien y todas estas cosas, porque quiere que le vaya bien. Es un amor egoísta. Es un amor limitado. Si de repente ayuda a otro, tiene limitaciones. No lo va a anteponer ante usted. Aún Pablo dijo, si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo ese amor, el amor de Dios, entonces de nada me sirve. ¿Por qué? Porque en realidad no podemos engañarnos o no debemos engañarnos a nosotros mismos. En realidad no existe manera que usted ame al otro o al prójimo como usted mismo sin ese amor de Dios. Perdón. Ahora, no existe otra manera. ¿Por qué? Porque siempre usted va a inclinar la balanza hacia su propio bienestar. Usted va a tener una limitante, usted va a amar hasta. El amor de Dios no tiene un hasta. El amor de Dios para conmigo y para con cada uno de los que han sido redimidos por su gracia es de ver en el fondo del abismo, ver una persona como yo o una persona como cada uno de nuestros hermanos que han recibido esa gracia del Señor, vernos desde allá, desde su presencia, ver esa profundidad en la cual estábamos de oscuridad, sucios hasta más no poder, y levantarnos de esa condición. Nosotros no invocábamos a Dios ni nos importaba servirle, pero a pesar de ello, Él se interesó en nosotros. Es fácil amar al que ama a uno, pero amar a quien no le ama, amar al quien constantemente le rechaza, es más difícil. Y eso lo hace Dios. Nosotros constantemente rechazamos a Dios. Entonces, fíjese, en realidad, usted es esclavo del pecado. Usted no puede ir más allá de esa ley, porque esa ley es la que dicta sus acciones, sus designios. Por eso, en cuanto a condición, está perdido. Y en realidad, es siervo del pecado. Aunque
digamos, no manifieste tanto pecado, pero lo es, en gran medida o en poca, pero no puede decir que es libre con respecto al pecado, porque el único que nos puede hacer libres del pecado es Cristo. Cuando Él nos da la ley que una vez tuvo el hombre antes de pecar, la ley que tenía Adán y Eva, la ley del espíritu de vida, la ley de Dios. Cuando Dios nos da esa ley, que es el Espíritu Santo, entonces solo y exclusivamente de esa manera es que usted y yo podemos acercarnos a Dios. Solo de esa manera usted y yo podemos vivir una vida verdaderamente buena. ¿Por qué? Porque en este caso estaríamos en la fuente, en la fuente del bien, en Dios. Ahora, alguien podría decir, pero yo he visto a hermanos que le sirven a Dios y todavía, y los veo sufriendo con ciertas dificultades. ¿Dónde está ese Dios amoroso? ¿Por qué no puede ayudar a uno de sus hijos? Hermanos y hermanas, amigo y amiga que me escuchan, aunque la ley de Dios está en nosotros, todavía hay en nosotros algo que reclama el pecado, y es este cuerpo. Por eso es que nos enfermamos, porque está la ley del pecado en nuestros cuerpos. Si no lo estuviéramos, no nos enfermáramos. Entonces, el pecado tiene todavía derecho sobre este cuerpo de afligirnos a veces afligir nuestras vidas. Pero entonces lo que quiere hacer el Señor a través de la ley del Espíritu de vida es que nosotros, a pesar de que todavía está en nosotros la ley del pecado y de la muerte, nosotros podamos contrarrestarle. Ojo, es una lucha constante. Es una lucha constante. Entonces, nosotros vamos a tener fatiga, vamos a tener dificultades, vamos a sentir dolor. Porque es una lucha constante que tenemos contra nosotros mismos, contra la ley del pecado y de la muerte que habita en nosotros. Entonces muchas veces, para que nosotros podamos fortalecernos en Dios, Dios debe permitir ciertas dificultades, Dios debe permitir ciertas cosas, porque allí es cuando podemos ser fuertes. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. A veces la manera para que nosotros podamos exprimir ese potencial de Dios en nuestras vidas, o reflejar ese potencial de Dios en nuestras vidas, combatiendo contra el pecado, es a través del sufrimiento. Eso lo probó la edad del oscurantismo, cuando esta gente obraba más que que las edades anteriores, la edad de Tiatira. Como Dios en Apocalipsis les halagaba eso. Dios estaba agradado por eso. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron lo que es perfección a través del sufrimiento. Dice aquí la Escritura, el Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 y 19, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y ellos estaban en plena edad del oscurantismo. ¿Cómo se explica esto? Hermanos y hermanas, a veces nosotros
Nos autocompadecemos a nosotros mismos en este sentido, que no podemos. Y eso básicamente, cuando hacemos eso, estamos menospreciando la gracia del Señor en nuestras vidas, porque no somos nosotros. Yo no estoy hablando como un psicólogo de que nosotros sí podemos. No, la gracia de Dios en nosotros. Si la gracia de Dios está en nosotros, entonces nosotros podemos vencer cualquier dificultad. Pero a veces, entonces nosotros estamos decaídos. A veces se cae nuestro semblante, estamos tristes y no queremos seguir caminando. Porque tenemos alguna dificultad, algún problema, alguna necesidad X. Entonces, nos autocompadecemos, ignorando que la gracia de Dios está en nuestras vidas y es el potencial que nosotros tenemos para vencer cualquier dificultad y adversidad, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si usted tiene el Espíritu de Cristo, usted es más que vencedor, porque Él venció al mundo, Él venció el pecado, la ley, de la muerte. Él resucitó y está vivo en nosotros. Ahora, si usted tiene al victorioso en usted, entonces ¿por qué usted vive acongojado y autocompadeciendo? Yo no puedo, ya esta dificultad, ya no puedo. Son tantas cosas. Hermanos y hermanas, lo he experimentado. A veces Dios permite que sigamos en esa dificultad, en ese problema. Y cuando ya terminamos de autocompadecernos, por ejemplo, cuando ya termino de autocompadecerme y que no puedo y estoy en esa condición y Señor, ya estoy cansado, no sé qué hacer, ya, definitivamente ya no puedo, ya. Verás tú qué haces conmigo, Señor. Ayúdame, ayúdame. Cuando llegamos a ese punto de verdad, definitivamente, Señor, bueno, que se haga tu voluntad porque he querido escapar de esto, no puedo. He querido alejarme de ti, tampoco puedo, porque para mí no hay bien fuera de ti. Entonces, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde iremos? Si me fuere y me escondiera de ti, tú, aún las tinieblas, en medio de las tinieblas, declararán delante de ti donde estoy. O sea, que básicamente, no tengo lugar donde esconderme. O sea, ¿a dónde? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Señor, ¿qué debo hacer? Ayúdame en esta situación. Cuando uno llega a un momento en que ya de verdad ya no queda fuerza y ya usted no tiene ni fuerza para autocompadecerse usted mismo y menospreciar la gracia del Señor que está en su vida, allí usted y yo aprendemos la lección de que esto no se acaba porque usted decidió que se acaba. Esto se acaba porque yo lo decido así, no. Nos damos cuenta que nosotros no somos dueños de nosotros mismos y tiene que pasar lo que Dios quiera. Todo esto con un propósito. Porque su gracia es mayor. Como dice el himno, si las cargas aumentan. Entonces allí podemos experimentar la gracia de Dios. Yo he experimentado la gracia de Dios cuando en realidad llega un momento en que me rindo definitivamente. No puedo escapar, no puedo ir, no quiero hacerlo. ¿A dónde puedo ir? ¿Qué mejor hay que la gracia de Dios en nuestras vidas? No hay más nada. Pues, sufrimos, sí sufrimos. Sí sufrimos por causa de la ley del pecado. Por causa de que tenemos que ser perfeccionados. Tenemos que pasar pruebas, luchas, dificultades. Pero usted ve que después que usted hace lo que Dios le está pidiendo
que haga. Y usted definitivamente se ampara en la roca eterna de los siglos. Usted se refugia allí, definitivamente allí usted ve la gracia del Señor manifestada en su vida. Yo lo he experimentado y definitivamente hay respuesta de parte de Dios. Hay respuesta en esos momentos de dificultad. Es para que nosotros experimentemos en realidad que el poder de Dios es verdaderamente eficaz. Solamente debemos rendirnos a Él. No es en el momento que nosotros queramos, ni como queramos, es como Dios quiere. Es Dios manifestándose a través de nosotros. Entonces, en ese caso, Dios quiere perfeccionarnos. Para Dios manifestarse a través de nosotros, tiene que llevarnos a un grado de humillación tal que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos. Nos olvidemos. ¿De qué nos estamos olvidando? De nuestras flaquezas, nuestra debilidad y nuestros problemas. ¿Para qué? Para recibir abundante gracia y poder de Dios en nuestras vidas. Eso es a cambio. Usted está rindiendo esa debilidad suya. Usted está rindiendo ese hombre que no sirve para nada. Yo estoy rindiendo ese hombre que no sirve para nada para tener al poderoso en mí, reflejándose en mi vida, para el beneficio de mi vida. Porque todo lo que Dios hace es para nuestro bienestar. Aunque quizás en este momento no sea para nuestro bienestar temporal aquí, pero de seguro es para nuestro bienestar eterno allá. Eso es seguro. Recuerden eso. A veces las cosas que Dios hace no es para nuestro bienestar aquí. A veces es para nuestro bienestar eterno allá. Porque debe forjar un carácter en nosotros. Necesita esa tierra nueva, ese cielo nuevo, gente nueva. Porque allí no puede habitar el pecado ni la maldad. Nosotros como en pecado no podemos estar y vivir en ese lugar perfecto. No podemos. Nosotros no somos aceptados allí. Yo veo en las películas, nunca he entrado allí, pero a veces para entrar a un lugar se exige cierta etiqueta. Por ejemplo, para entrar a una fiesta a veces exigen cierto tipo de vestimenta o algo así. Un lugar privado, lo he visto por televisión o algo así. Ellos exigen eso, o entrar en ciertos lugares exigen tipo de vestimenta que cumpla ciertos parámetros, cierta condición, cierta edad, cierta... Si no entra. Y si usted quiere entrar, más le vale cumplir con el protocolo. Entonces, para entrar en ese lugar, se requiere gente renacida. Se requiere gente restaurada. Se requiere gente realmente redimida completamente por la gracia del Señor. Y por eso es que usted y yo experimentamos dificultades. Por eso usted y yo todavía estamos peleando contra nosotros mismos. A veces lloramos, a veces sufrimos. A veces estamos a punto de tirar la toalla, pero tenemos una esperanza gloriosa. Hermanos y hermanas, recuerden, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. ¿De qué manera? A veces tiene que ser de la manera difícil. Hablamos anteriormente, en anteriores programas, revelación. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento le he revelado eso a usted? Nos imaginamos en el momento en que estamos orando al Señor allí. Señor, revélame tu palabra. Dame entendimiento y que yo apenas abra la Biblia yo lo entienda. O revélame esto, aquello y lo otro. Y Dios nos revela. Nos imaginamos algo así. Pero a veces para entender y recibir revelación de ciertas cosas, necesitamos pasar por dificultades, pruebas. De eso se trata. El salmista estaba experimentando sufrimiento, estaba experimentando dificultad, pero él tenía la confianza de que en la profundidad de Dios
o la profundidad de Dios satisface cualquier necesidad. Si en realidad estoy sufriendo por una enfermedad, entonces porque hay un sanador, que es Dios. Si en realidad yo estoy pasando por un problema, la profundidad en Dios es el que va a solventar esa necesidad. Hermanos y hermanas, aunque pareciera que Dios está lejos de nosotros, Dios está cerca de nosotros. Pero para en realidad poder gozar de su bienestar, debemos entrar en una profundidad en Él. Y no se refiere, digamos, a una distancia exactamente. Se refiere a una experiencia genuina y real con Dios. El salmista sabía, porque él había experimentado la gracia del Señor. En algunas ocasiones, cuando él decía, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él sabía que en Dios se encontraba la solución a su problema, como en Dios se encuentra la solución de nuestros problemas. Muchas veces queremos obtener las cosas fácil, pero a veces esa no es la manera, o no es la manera en que nosotros lo vamos a entender perfectamente. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a poder realmente satisfacer nuestras necesidades? Verdaderamente el pueblo del Señor debe entrar a una profundidad con Dios. De verdad, cada uno de nosotros debemos recibir o tener esa experiencia con Dios en nuestras vidas. Para aquellos que no lo han recibido, tienen que recibir esa experiencia del Espíritu Santo. Lo que Dios requiere es arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí está la clave. Allí está la clave para la solución de nuestros problemas. El pecado trajo todo tipo de problemas, pero la cercanía a nuestro Dios a través de la ley de Dios en nuestra vida, a través del Espíritu Santo, es lo que va a traer a nosotros la solución para nuestra vida, para cada problema que se nos presente. Porque si está el victorioso en nuestra vida, recuerde eso, cualquier dificultad, cualquier cosa que quiera acongojarnos, entonces nosotros vamos a poder contra ello. Porque no hay dificultad con la cual Dios no pueda. Ahora, se necesita esta profundidad en Dios. Se necesita que el pueblo de Dios entre en profundidad. ¿Por qué cree usted que está pasándolo esta pandemia? ¿Por qué cree que está experimentando ciertas dificultades en su vida, sea cual sea? Es porque Dios espera algo de nosotros. Que tomemos la decisión correcta para que nos vaya bien. No hablo solamente de esta vida temporal, hermano y hermana. Estamos hablando de volver al principio. Volvamos al principio, hermanos y hermanas. Volvamos al principio en Dios. Cuando el hombre podía tener esa comunión perfecta con Dios, no había limitación de tiempo, espacio, no había limitación, no había pecado, no había nada. No había dificultad para estar cerca de Él. No había nada que impidiera eso, hasta que llegó el pecado. Entonces, si ese es el problema, el pecado es el problema, cuando hacemos lo contrario a la voluntad del Señor es el problema, eso es pecado. Es saber hacer lo bueno y no hacerlo.
Cuando usted y yo no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo, entonces estamos viviendo una vida alejada de Dios. Hermano y hermana, que Dios sea propicio en nuestras vidas. El salmista entendió esto. Aunque estaba pasando por dificultades, por problemas, él sabía que en lo profundo existía un Dios y que ese Dios podía solventar cualquier necesidad suya. Que la necesidad que él estaba experimentando tenía solución en Dios. Por eso él decía, y aquí está la explicación a ello: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él trataba como de autoconsolarse, pero fíjense en qué: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él sabía que en la profundidad de Dios, si él esperaba en Dios, entonces él iba a tener seguramente la solución a su problema, la solución a su dificultad. Hermanos y hermanas, allí está nuestra solución. Hay que buscar a Dios en sinceridad, en oración, en entrega. Hay que darle lugar a Dios en nuestras vidas. Vamos a estar hablando de este tema en la siguiente programa, porque falta algunas cosas que quisiera hablar con ustedes, y con la ayuda del Señor, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Vamos a encomendarnos al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tus bondades y misericordias, Señor, por tu amor tan grande que tienes para con cada uno de nosotros. Padre Celestial, gracias, Señor, porque sabemos que si estamos pasando por una dificultad, un problema, alguna adversidad, Señor, podemos tener confianza en ti, Señor. Que nos podemos refugiar en ti, Señor, hasta que pasen los quebrantos. Pero sabemos que, Padre Celestial, las dificultades que podamos tener en esta vida por tu causa no serán en vano, Señor, porque esto está forjando a ese nuevo hombre en nuestro interior. Padre Celestial, que necesitamos para esa nueva tierra, ese nuevo cielo, esa nueva tierra, necesita un nuevo hombre. Ese es el requisito de admisión. Padre Celestial, si no, no podemos entrar allí. Padre Celestial, tú has querido con nosotros ayudarnos por las buenas, hacer que nosotros hagamos las cosas por las buenas, pero simplemente somos duros muchas veces de corazón para rendirnos, para humillarnos a ti, obedecer a tus preceptos. Padre Celestial, la única forma en muchos de los casos de nuestras vidas, pasar por sufrimiento, pasar por adversidad, dolor, pena. Padre Celestial, ese es el precio a pagar, que muchas veces queremos huir y no queremos pagar. Que tu gracia, Señor, sea abundante para con nosotros, como lo ha sido, Señor, para darnos gracia para vencer cualquier dificultad, cualquier problema que estén experimentando en nuestras vidas, Señor. Que podamos saber y entender y reconocer, Padre Celestial, que en ti está la solución a cada uno de nuestros problemas. Padre Celestial, tú tienes la solución para cada problema. Que solamente tú quieres que nos alleguemos a ti, Señor, el autor y consumador de la fe, para, Padre Celestial, solventar cualquiera sea nuestra necesidad. Porque quizás tenemos una enfermedad que, aunque hemos orado por ella, no hemos recibido sanidad. Pero quizás es porque hay una necesidad mayor.
que es espiritual. Y esa enfermedad es una manera de tú lidiar con algunos, Señor, y solventar primero esa necesidad espiritual. Padre Celestial, que podamos ver y entender tu lidiar en medio nuestro, Señor. Porque después que ese lidiar tuyo, a través de esa enfermedad, Señor, se cumpla y hagamos exactamente lo que debemos hacer, cumplamos ese requisito espiritual, ya la enfermedad está de más, Señor, y tu gracia es suficiente para sanarnos. Padre Celestial, son inescrutables tus caminos, son inexplicables, Señor, y son difíciles de entender, Señor, pero muchas veces a través del sufrimiento y a través de ese lidiar constante tuyo con nuestras vidas, Señor, es que podemos entenderlo. Señor, esa vida profunda de oración la necesitamos, Señor. Esa vida profunda es la que, Padre Celestial, tú estás esperando de nosotros, Señor. Porque hay cosas las cuales no entendemos y que tú quieres revelárnoslas, pero muchas veces tenemos que pasar por ciertas circunstancias para poder lograr entender y recibir esa revelación, Señor. Porque tú quieres lo mejor para nosotros. Padre Celestial, que si hay alguien aquí, Señor, en esta hora, Señor, en este momento, Padre Celestial, que quiera recibirte a ti, Señor, seas tú propicio a su vida. Y aquellos que no lo han hecho, Señor, sé propicio a sus vidas, Señor, para inquietar sus corazones y que ellos puedan allegarse a ti, Señor. Padre Celestial, sé tú solventando cualquier necesidad, cualquier problema, sanando cualquier enfermedad, ayudando al que está necesitado, Señor, porque así lo pedimos, Señor. Padre Celestial, porque confiamos en ti, en tu gracia, Señor. Sigue lidiando con cada una de nuestras vidas y ayudándonos en todas las cosas que debemos hacer. En tus manos nos encomendamos. Sigue bendiciendo los servicios siguientes, Señor, porque en tus manos nos encomendamos, Señor. Te damos las gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Les invitamos a los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar hablando también. Y que el Señor sea hablándole a sus corazones. Entonces, bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.